Vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con la familia. Vamos a tocar un poco, apenas algunas pequeñas pinceladas del tema de familia, tema de matrimonio, porque vivimos en una sociedad que demanda respuesta de nuestra fe. Y la respuesta de nuestra fe a ellos, a la sociedad, al mundo, no le interesa mucho conocer fundamentos y principios bíblicos, porque a ellos lo que les interesa es desafiar los preceptos que nosotros manejamos. Entonces no vamos a llegar a insistirle a la gente con algunos temas que para nosotros son importantes y sensibles, sino que el mundo está demandando de nosotros hoy respuestas a sus inquietudes. Entonces nosotros tenemos que responderle con el fundamento bíblico a sus inquietudes, para traerles al conocimiento de la verdad. Eso es hacer defensa de nuestra fe conforme nos es demandada. Y si hay algo que es importante que nosotros tenemos que sostener, defender, mantener con firmeza, es la familia. Y digo que es la familia porque hoy en día es lo que se está atacando por los medios, por la política, por la sociedad, por el comercio, por todo lado están atacando lo más profundo de nosotros, lo interior, la familia. Se está metiendo a lo interno del hogar. Y vamos a ver en esta mañana cómo incluso el tema de lo que significa matrimonio o lo que significa familia, tal y como Dios lo ha ordenado, una institución creada exclusivamente por Dios, para los fines determinados por Dios, hoy está siendo atacado directamente. Podríamos atacar cualquier invención humana, que de todas formas todo aquello que es creado por el ser humano es imperfecto. Todo aquello que es creado por el ser humano muchas veces cae en lo antinatural. Pero lo que es creado por Dios es verdadero, justo, firme y se sostiene. Y la familia es una creación de Dios. La psicología, la sociología dice que la familia fue creada por el ser humano conforme comenzó a vivir y comenzó a cohabitar y demás. Pero es lo cierto que la familia fue creada por Dios. ¿Cuándo? Cuando creó al hombre y creó a la mujer, los creó y los unió con fines y propósitos específicos. Y esos son anteriores a cualquier pensamiento humano, anteriores a cualquier construcción humana. Entonces vamos a empezar a ver de qué se trata. Génesis 2:24 es un texto muy importante para nosotros. Y dice, tal y como logramos leer allí, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Le anoto acá luz de la Biblia, ¿por qué? Porque sabemos que la Biblia es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Una lámpara nos saca de las tinieblas, nos hace ver la luz, nos pone todo en la perspectiva correcta y en la claridad correcta donde está. Cuando estamos a oscuras, caminamos sin entender, sin saber y a tientas saber qué encontramos. Pero cuando caminamos existiendo luz, sabemos claramente cuál es el camino, dónde están los peligros, dónde están las caídas, y por eso la Biblia se nos denomina a nosotros como una lámpara. ¿Y qué nos está diciendo? Que hay un texto muy claro desde la creación. Vea, todavía no se ha creado el concepto de sociedad. Todavía no se ha creado el concepto de un estado, de un país, de una nación. No, estamos con la creación básica, lo inicial de Dios. Y Él da una orden muy interesante. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y habrá un resultado de eso. Esa unidad no es una unidad por sí misma, no es una unidad por ser unidad. Hay un propósito, hay un resultado. Bueno, muy claramente Dios acaba de decir, y lo acertamos nosotros, dispuso una unión entre un hombre y una mujer. Disculpen que lo reitere, pero es muy necesario. Dejará el hombre, ahí se destaca, a su padre y a su madre, y se unirá a una mujer.
Ese es el designio de Dios, ese es el decreto de Dios, ese es el orden de Dios, ese es el fundamento de Dios, esa es la verdad de Dios y por ende la única verdad, el único fundamento, el único principio. Cualquier cosa diferente, distante, contraria o modificada de esta, ya no estamos en la verdad, ya no estamos en el fundamento, ya no estamos en el principio, ya no estamos en algo que vaya a tener solución. Determina que la unión entre un hombre y una mujer. Dice que el hombre debe de salir de su familia, y cuando habla de su familia es dejar a su padre y a su madre. ¿Qué presume el hecho de que el hombre va a dejar a su padre y a su madre? Presume que vivía con su padre y su madre, que provenía de una unidad anterior entre hombre y mujer. Presume que venía de un núcleo familiar que respetaba el principio bíblico, el orden de Dios, el principio divino de que vivía con un papá y con una mamá. ¿Me doy a entender? Ya se presume esa existencia previa y entonces dice, los deja. Estableció que ambos deben de estar unidos. Esto es muy importante. Unidos formando una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán uno solo. Es decir, delante de Dios, el varón y la mujer que se unen van a ser concebidos como una sola entidad, como una sola esencia. ¿Me doy a entender? Más adelante se desarrollan otros textos que lo profundizan un poco más cuando dice que el varón es cabeza de la mujer. Por ende, entonces está armando y estructurando un cuerpo. Ya sabemos que el varón es cabeza, ¿verdad? Y nos sigue integrando una unidad, complementando un solo ser, donde el varón es cabeza y la mujer está sumisa o sujeta a eso. Yo sé que lucho contra muchas cosas, pero luego vamos a terminar de definir más, porque a veces se presta para malas interpretaciones en ambos sentidos. Pero bueno, regresemos a nuestro texto. Ambos forman una esencia delante de Dios, una unidad delante de Dios. La unidad perfecta de dos personas delante de Dios está predeterminada por un varón y una mujer. Eso es lo que Dios está diciendo, no lo estoy infiriendo yo. Es decir, que una unidad entre dos varones o entre dos mujeres no están concebidas dentro de la fórmula de Dios. O sea, Dios no los concibe de esa manera. Y como todo deviene de Dios, cualquier cosa que se salga de lo que Dios concibe no está sujeto a la verdad. Es mentira. Cualquier cosa que se sale de ese orden es una injusticia delante de Dios. No hacemos justicia al orden que Dios da. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué más? Ese mismo pasaje nos dice, nos previene que la unidad entre hombre y mujer hacen cumplir el propósito de Dios. Cuando Dios crea al hombre y cuando Dios crea a la mujer en Génesis capítulo 1 y versos 26 y 27, les invito a que vayamos allá, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. O sea, no solo hace el hombre por hacerlo. A veces usted y yo estamos por allí y no tenemos mucho que hacer y hay un lapicero cerca y una hoja cerca y estamos conversando, estamos haciendo y empezamos a hacer algún dibujillo o alguna cosa, ¿verdad? Pero sin ninguna utilidad, sin ningún propósito. Bueno, Dios no es así. Dios, cada cosa que hace, cada cosa que dispone, cada cosa que crea tiene un propósito. Como hemos dicho en algunas oportunidades, Dios no es un mal inversionista. Él invierte y hace las cosas para que tengan un provecho, para que tengan un propósito, para que cumplan un fin específico. Y dice que
el propósito del hombre es señorear. Y ahí dice claramente sobre qué tiene que señorear. Dice sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la... O sea, ser un señor de la creación de Dios, aún siendo también el ser humano una creación de Dios. Pero a Dios le ha placido en su infinita voluntad y en su gracia poner al ser humano como aquel que se enseñorea sobre el resto de la creación. ¿Estamos hasta aquí? ¿Entendidos? Hay un propósito que Dios hace, pero no creó al hombre en un término genérico, o sea, de género masculino, sino que el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, indica el Señor que en ese propósito de señorear está concibiendo no solamente al varón, está concibiendo también a la mujer. Y estamos solo en el capítulo 1 de Génesis, no hemos ido al resto de los libros, solo estamos viendo los fines, los propósitos, ¿no es cierto? Como cuando escribimos un tratado, cuando escribimos un ensayo, cuando escribimos una carta, cuando escribimos algún tipo de redacción, generalmente ponemos la idea básica, central, inicial primero, y luego desarrollamos. La Biblia no escapa a eso. El Señor en el capítulo 1 pone los principios, pone las bases, pone los fundamentos y el resto lo termina de describir en todo el resto del texto bíblico. Entonces, tenemos esta oportunidad de revisarlo. Además, los bendijo para que cumplieran el propósito. Mire, este propósito de señorear no está a la libre determinación del ser humano. Enseñoree como usted quiera. No, de ninguna manera. Porque el hombre es creación de Dios. ¿Qué compartimos con el resto de cosas que Dios creó? Precisamente eso, el haber sido creados. Entonces necesitamos las instrucciones correctas de cómo debemos de señorear. Y el verso 28 y 29, 28, verso 28 dice, y los bendijo Dios, ¿se da cuenta? No bendijo al varón solamente, sino bendijo a los dos. ¿Por qué? Porque ante él los dos son una sola carne, una sola esencia, una sola entidad. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y bestias que se mueven en toda la tierra. Hubo una bendición del Señor para que se pudiese cumplir el propósito. Sin la bendición del Señor, el ser humano no cumple el propósito. Sin el estatus de Dios, sin la dirección de Dios, sin la protección de Dios, sin el plan de Dios, el ser humano no cumple el propósito para el cual fue creado. ¿Cuál era ese propósito? Está muy claro, fructificar y multiplicarse. Y además, ya había dicho antes que enseñoreara sobre el resto de la creación. Ahora, vamos a seguir adelante. Alimentó esa unión el Señor, esa unión entre hombre y mujer, la alimentó en el verso 29 y les dijo, aquí están para que coman semillas, frutas y demás. ¿Qué más hizo Dios con esa creación, con esa unidad que Él formó? Encontró Dios que era bueno ese matrimonio. Ahí dice en el verso 31 que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Encontró bondad, encontró que el propósito y los fines que Dios había creado con ese varón y con esa mujer unidos en matrimonio se iba a cumplir. Encontró que había buenas posibilidades, que no era malo, que no era contradictorio, que todo estaba en correcta armonía, que todo estaba en correcto orden. Como cuando vas a construir una casa, ¿verdad? Usted determina y suma y dice, aquí tengo toda la cantidad de los blocks,
tengo todas las varillas que necesito, tengo todo el cemento y tengo todos los demás materiales, tengo la mano de obra calificada, tengo todo lo que necesito, está dispuesto para que al final terminemos haciendo correctamente la construcción. El problema está en el proceso. El problema se dio al momento de señorear, al momento de fructificar, al momento de multiplicarse. Ahí las cosas empezaron a tomar otro rumbo. Dios dio un mandamiento claro. Dios creó a la mujer como ayuda idónea del varón, y eso está en el capítulo 2, verso del 18 al 22, y la mujer fue creada como ayuda idónea del varón. ¿Cuál es la ayuda idónea del varón? Es la mujer. Nunca y nunca en el texto se dice que la ayuda idónea del varón sea otro varón. Nunca. No está dentro del orden y la bendición de Dios. No está dentro de la verdad. No está dentro del cumplimiento del propósito de Dios. Por eso consustancialmente es antinatural. Porque lo natural es que las cosas sigan el rumbo que Dios dejó. Lo que no sigue el rumbo que Dios dejó es antinatural. Por eso ni biológicamente funciona, no puede multiplicarse. Por eso lo que hacen no resulta de buen provecho. Por eso no se pueden fructificar. Y por último, el proceso o la labor de enseñorear sobre los demás se vuelve un completo desastre. Y vemos hoy en día cómo muchas áreas de nuestro país y fuera de nuestro país está siendo gobernado por personas que tienen como ayuda idónea a otra persona del mismo sexo. Y al tener como ayuda idónea a otra persona del mismo sexo es un caos, es un desorden, es contrario a todo orden. Dios además para proteger esa familia, o sea, entiéndase, el varón y la mujer, para protegerlos incluyó por lo menos un mandamiento. Dentro de sus 10 mandamientos Dios incluyó por lo menos uno. Y dijo que deberíamos de honrar ¿a quién? ¿Verdad que sí? No dice honre a sus 2 papás, ni tampoco dice honre a sus 2 mamás. ¿Me estoy dando a entender? Con claridad. Dice que debe de honrarse al padre y a la madre. ¿Y cómo honro yo a mi papá y a mi mamá? Cumpliendo el propósito para el cual yo fui creado. Es de la misma forma que honro a mi Señor que está en los cielos. O sea que si soy hombre, honro a mi papá cuando me uno con una mujer en matrimonio. Si soy mujer, cumplo el honrar a mi padre, ¿cómo? Buscando un varón para unirme. ¿Qué más? El Señor nos proveyó de modelos familiares, porque le voy a decir una cosa. Es cierto que no existe un versículo en la Biblia que dice Dios creó a la familia y la familia está formada por papá, mamá e hijos. No lo dice. No hay un texto que te lo diga así clara y contundentemente. Pero sí hay infinidad de textos que protegen esa institución de familia. Ahí tenemos Proverbios 10:1, dándole un cuadro de familia, pintándonos un cuadro de familia, además de la que ya nos pintó Génesis, de papá y mamá, y después con la procreación o con el multiplicarse vienen los hijos, ahí está el cuadro completo. Pero bueno, aquí le dan una orden a los hijos. ¿Qué le dicen a los hijos en Proverbios? ¿Alguien que me ayude? Ahí habla. Una relación que existe entre un hijo, su padre y su madre. Ahí está una relación directa. Y de hecho, muchos textos en la Biblia nos hablan de la desobediencia de los hijos a los padres. Nos hablan de lo que el padre debe de hacer en su hogar, cuál es su
su rol, no estereotipo, como quieren decirle por ahí, no prejuicio, sino el rol que debe cumplir el padre como el rol que debe de cumplir también la madre. Quiere decir que en un hogar donde hay dos padres hay un rol que no se está cumpliendo, o donde hay dos madres hay un rol que no se está cumpliendo. Pero hay que decirlo. Efesios capítulo 5, verso del 22 al 31, es clarísimo cuando nos dice que las mujeres deben estar, ¿cómo? Sujetas a los esposos. ¿Y el esposo a quién? El esposo tiene que estar sujeto completamente a Dios y amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y los hijos sujetos a los dos. Ve que hay una relación muy clara y específica de cómo debe ser. Solo por poner un par de ejemplos. En Romanos encontramos analogía del matrimonio, en Corintios encontramos también algunos problemas que se dan dentro de los matrimonios. Y ahí podemos seguir disgregando muchos cuadros más. Proverbios está lleno de consejos para los padres y para los hijos. Siempre dentro del mismo modelo. Ahora, es clásico, a la Biblia se le ha criticado muchas veces de decir que es un texto machista. Y pregunto, ¿será cierto eso? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿La Biblia es un texto machista? ¿Sí? Uh-huh. ¿O alguien aquí sí cree que el texto bíblico es un texto machista? Digo, porque algunos argumentan que como Pablo, por ejemplo, vivía en una cultura muy machista, entonces sus escritos están muy llenos de esa cultura machista. Máxime que él, por lo menos, no se determina que haya podido tener esposa e hijos, ¿verdad? Cuando... Ahora, yo hasta aquí lo único que he hecho es rescatar algunos pocos textos que definen qué es el matrimonio, cómo está constituido por Dios y cómo funciona. ¿Sí, don Eli? También biológicamente se aplica, totalmente de acuerdo. Material genético. Exactamente. De acuerdo. Ahora, hay algo muy interesante y todavía no hemos entrado ahí y no quiero que se me adelante porque la otra semana sí vamos a estar tocando otros temas que tienen que ver con derechos. Pero sí quiero que nos concentremos hoy en algo muy importante. Usted tiene que saber delante del Señor qué es un matrimonio, qué es una familia. Porque contra lo que quiero hoy que luchemos es contra nuevas definiciones de matrimonios y nuevas definiciones de familias
que no son la verdad, que es una invención humana, que es una forma de querer ocultar literalmente el pecado bajo argumentos que sean muy puros, sanos y santos, como lo es el matrimonio, como lo es la familia que Dios creó. Si hacemos que algo que es impuro, que es vil, que es bajeza delante de Dios, que es pecado, y no solo pecado, es pecado en gran extremo, lo hacemos que parezca algo muy puro, que parezca algo muy solemne, entonces el engaño puede de pronto causar el efecto de decirnos a nosotros, no, tienes razón, eso aunque de pronto es pecado, pero la verdad es que si lo presentamos de esta manera, ya no lo es. ¿Me doy a entender? Sí, mi hermana. Yo no estoy de acuerdo de que el hombre sea agresivo con la mujer o a los hijos y que haya ese machismo. Yo no estoy de acuerdo con el machismo. Yo pienso que es una asociación de los dos. Aunque el hombre es la cabeza del hogar, así lo dice Dios, que tiene que ser, y dio la cabeza del hombre, no estoy de acuerdo de que el hombre tiene que hacer lo que él le da la gana y que tome en cuenta a su mujer o a sus hijos, sino que hay una asociación de los dos. Pero hoy en día, desgraciadamente lo digo, la mujer equivoca los roles, sin tomar en cuenta lo que el hombre hace. Yo lo digo a nivel de que se equivoca el rol, porque una mujer tiene que trabajar, tiene que tener libertinaje. Y yo pienso que nosotros las mujeres jugamos un papel muy importante en el hogar. Los hijos, cómo honramos a nuestros compañeros. Y yo pienso que el compañero, pues, igual, yo pienso que uno no puede caminar para donde le dé la gana, tiene que haber una sujeción, un orden, una línea que no se está hablando ahí. Y por eso puede aguantar unos años de matrimonio. Y que no al final del camino, de pronto dice el hombre, ay, yo tenía muchos planes en mi juventud y no los pude lograr. O diga la mujer, yo pude haber hecho muchas cosas y no las pude lograr por usted. Y vienen a los ardientes y ya vienen las instancias de afuera que se estaban por el diablo, las amistades, todas las cosas que salen de pronto. Ya, pues ya la mujer no le interesa al hombre o el hombre no le interesa a la mujer. Son cosas malas, totalmente contrarias a lo que Dios nos dejó. Y de pronto que nos cae mal el esposo y ya no lo queremos, ya no me gusta porque tal vez allá tengo un compañero que me gusta más y me cierra el ojo y se ve más bonito y tal vez lo haga diferente que yo lo hago o como me lo hace mi esposo. Bien, ya no me gusta, cada medio, pero si no estamos sujetos bajo la palabra de Dios, todos esos males se vienen. ¿De acuerdo? La destrucción de la familia hoy en día que yo lloro por eso, porque en mi propia carne lo he vivido, mi familia lo he vivido, y veo la desobediencia de Dios, que el que no camina bajo la dirección de Dios, al fuego se va tarde o temprano. Amén. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres han tenido que asumir un rol de cabeza porque el esposo no asume esa cabeza. Entonces, volvemos a lo mismo. Si desde un principio Adán se hubiera parado en seco, como dicen, y dicen, no, yo no como eso, ¿por qué me está ofreciendo un ejemplo? Quizás las cosas no hubieran llegado a este extremo. Muchas veces los hombres no asumen ese rol determinante en una familia. Y entonces la mujer tiene, y hablemos espiritualmente, la mujer tiene que llevar adelante el trabajo de llevar su familia a la iglesia y demás, ¿verdad? Entonces, como que una cosa da traste con la otra, ¿verdad? Y llegamos al punto en el que estamos ahora, ¿verdad? Ahora, reitero, como para que la discusión se mantenga en el punto en que estábamos y no se nos vaya muy de lado. Bueno, sí, perdón.
yo quiero que hoy, todavía insisto, no entremos al juego de roles porque eso se desvía hacia lo que vamos a ver la otra semana. Pero lo que quiero es que pongamos atención en la parte de definición. Si a usted le dicen, qué sé yo, vamos a poner algún ejemplo. Si a usted le dicen que este es un vaso, ok, muy bien, todos comprendemos que es un vaso. Está genial. Pero si de pronto alguien trae otra cosa muy diferente a un vaso y te dice, mire, eso también es un vaso, usted de pronto dice, no, viera que no cumple el mismo propósito, no logra los mismos objetivos, no tiene la misma funcionalidad, no es un vaso, no sirve, no se le puede echar cosa, no, en fin, ¿verdad? Y tal vez algo tan gráfico sea muy fácil diferenciarlo. El problema es que hoy en día en la sociedad nos están diciendo que un matrimonio y que una familia tienen una definición mucho más amplia. ¡Ah, caramba! Con esa definición mucho más amplia le metemos cosas que no son para que terminen siendo iguales, aunque no cumplan el propósito, aunque no sean la verdad. ¿Me estoy dando a entender? Y lo que yo hoy quiero es que tengamos plena certeza y claridad, uno, de qué es un matrimonio, qué es una familia, y dos, de que estamos envueltos en una sociedad que totalmente distorsiona la parte conceptual. Si te embarco en el concepto y te logro meter dentro de la definición algunas cosillas por ahí, ya todo lo que venga después ya es cuestión de ver dónde ponemos el límite. A veces lo vamos corriendo hasta que ya se desaparece. En este periódico, dame un segundito, en este periódico, no voy a decir cuál es, porque se está grabando, no voy a decir cuál es, pero en una sección que casi nadie lee, a excepción tal vez de Jaime Rivera, en una sección en donde la gente manda sus opiniones, diferentes expertos en diferentes materias, y en un tamaño que quiero que se les quede bien grabado, el tamaño de la publicación, hacen una reflexión sobre el matrimonio. Una persona que dice algo muy interesante, dice, mira, hoy se quiere dar derechos a ciertos grupos que los exigen, entendámonos, grupos gay, lesbianas, transexuales y todo ese montón, bisexuales y todo ese montón de palabras que aparecen, que no existen, pero que se las inventan. Y dice esta persona, sostiene en esta publicación, sostiene que eso no tiene nada que ver con lo que es un matrimonio y con lo que es una familia. Y es una persona que no es cristiana. Esta porción de este periódico defiende el matrimonio tal como Dios lo ha dejado. Y eso tiene una fecha que tampoco les voy a decir cuál es, pero tan solo el día siguiente, que es un día feriado en donde todo el mundo compra el periódico y lee con tranquilidad en su casa, y en una sección donde todo el mundo siempre va a encontrar cuáles son las nuevas publicaciones, aparece una publicación de 2 planas, iniciando la sección donde todo el mundo va a leer siempre. Al día siguiente, con un título que ustedes logran ver: parejas gays rompen mitos para formar una familia. ¿Vieron la estrategia publicitaria? Y no estoy en contra de X o Y periódico o publicación, estoy en contra de la mentira. La publique quien la publique, sean medios que se digan cristianos o no se digan cristianos. Pero yo quiero que ustedes comprendan cuál es el juego publicitario en el cual nos hacen caer. Aquí en el fondo de esto, pues incluso hay un personal docente que desde el ministro de Educación, les obliga a que deben de procurar que todos los demás compañeros y compañeras de una niña que está siendo creada por 2 mujeres no le discriminen, no se burlen, y que dicte las medidas para que los demás no les discriminen a la niña, a la bebé. Pero me estoy dando a entender la profundidad a donde queremos llegar. Y es interesante porque comienza diciendo una frase muy interesante: según investigaciones,
no dicen de dónde, y en todo el texto usted lo lee y no dice cuál investigación ni dónde, te dice que los niños de las personas creadas así son mucho más seguros que los niños creados en la pareja tradicional o en la familia tradicional, en el matrimonio tradicional. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros nos demos cuenta, hermanos y hermanas? Estamos siendo bombardeados y duramente todos los días. Y es más, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de lo que está pasando y ahora sí en nuestro país, cómo va un avance político, cómo va un avance legislativo, para que se den cuenta en qué realidad estamos, ¿sí? Avanzamos. Perdón, sí. No. Ujú. Claro. En las fábulas, en todo. Claro, y yo lo que quiero es que tengamos suficiente entendimiento de que va muy contrario a lo que Dios ha determinado, y con el grave problema de que con usted y conmigo tal vez no es tan problemático, porque no se van a empeñar a tratar de convencerlo a usted y a mí, están empeñándose en convencer a nuestros hijos, para que dentro de 20 o 30 años ya no tengamos ningún problema, porque los padres ya no están. ¿Y qué pasa? Que los padres no estamos educando correctamente a nuestros hijos, no los estamos instruyendo. Y al no estarlos instruyendo, ellos el día de mañana no van a poder encontrar la diferencia entre la verdad y la mentira. Porque todo lo que se les dice es mentira y para ellos es verdad. Porque nunca hubo un padre y una madre, porque nunca hubo un profesor, ni mucho menos a veces, tristemente hay que decirlo, tampoco hubo un pastor o un líder cristiano que le haya llegado a decir, mire, no, la verdad del evangelio es esto y esto y esto. Eso dice la palabra. Vamos a ver cómo una persona incluso se atreve a utilizar el nombre de Jesucristo para justificar los modelos de familia que ahora quieren implementar. Hay un proyecto en Costa Rica que se llama Proyecto de Sociedades de Convivencia. Yo no sé si lo han escuchado en la radio, por ahí y demás. Este proyecto de sociedades de convivencia justifica su forma de ser así. Dice, para las personas que proponemos este proyecto, es claro que en el mundo entero no es cierto. Y por ende, en Costa Rica hay una constatación empírica que indica que las uniones entre personas del mismo sexo se están visibilizando cada vez más. Eso no es cierto. Las uniones de personas del mismo sexo desde la Biblia se hablan claramente, ahí han estado siempre, no es que se están viendo ahora, sino que preguntemos, ¿cuándo aparecen este tipo de relaciones en la Biblia por primera vez? Pues con los de Sodoma y Gomorra, cuando entran aquellos ángeles a visitar a Lot en su casa y después todos los varones quieren que los saquen para tener relaciones con ellos. Por algo se llama sodomía a ese tipo de perversión sexual. Proviene de ahí. Y tenemos que entenderlo, pero bueno, esas son cosas que, insisto, vamos a tocar un poco más adelante. Con ello, ha quedado patente la ausencia de una normativa apropiada. ¿Cómo? ¿Normativa apropiada para qué? Para regular los efectos personales y patrimoniales de las personas que se unen, personas del mismo sexo. O sea, no solo que es una mentira,
no solo que es antinatural, no solo que es contrario a la ley de Dios, sino que además queremos aparejarle derechos. ¿Qué le parece? Tras de que estamos haciendo algo antinatural, contrario a la sociedad, contrario a la familia, aún tenemos que protegerles derechos. O sea, para que puedan seguir en lo que están. Ante esta situación, como legisladores, debemos plantearnos la pertinencia, oportunidad y necesidad de regular los vínculos y derechos que generen este tipo de uniones. Derechos, vínculos de este tipo de uniones. Por lo menos aquí fueron un poquito honestos en decir tipo de uniones. Claro, es un juego. Hoy le llaman uniones y lo aprobamos y en la próxima ley ya le llamamos matrimonio, ¿verdad? Es un juego progresivo. El pecado siempre es progresivo. Hoy tenemos una pequeña mentira, mañana es una mentira más grande y el día siguiente es una gran mentira. Y así vamos en todas las relaciones del pecado. Se intenta dar un trato igualitario. Oiga, quieren igualar un trato igualitario. ¿A qué? ¿A qué queremos igualar? Dice, y no denigrante a las personas mayores de 18 años que por voluntad propia han decidido formar un vínculo afectivo de construcción de proyecto de vida. Vínculo afectivo de proyecto de construcción de vida. ¿Cuál es el proyecto de construcción de vida del ser humano? Ajá, ¿y cuál es? Lo vimos hace un rato. Fructificar, multiplicarse y señorear sobre el resto de la creación. Ese es el proyecto de vida. Estamos hablando de que es un vínculo afectivo que se forma por un proyecto de vida para igualarlo ¿a qué? A nada, a ninguna otra cosa. Igualarlo al matrimonio, a la familia. No hay ningún otro tipo de relación que cumpla sus propósitos. Seguimos. Por cuanto la ausencia, donde a menudo se ven lesionados los derechos. Por cuanto la ausencia legal de tal reconocimiento posibilita que terceras personas impidan el bienestar de dos personas por razones de enfermedad o fallecimiento de uno de los dos, y además hace que cuando el vínculo se rompa, una de las dos pueda quedar en total desfavorecimiento de la construcción de proyecto de vida juntos. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta hasta dónde estamos llegando? Y esto lo dice la ley, el proyecto de ley, directamente. O sea, no es que es encubierto, no lo saqué metiéndome en los archivos de nadie, no. Ahí está el proyecto de ley, la Asamblea Legislativa, pueden revisarlo sin ningún problema, son públicos. Sí, mi hermana. Exacto. Es agarrarse de una mentira, porque yo puedo dejar en el testamento lo que yo quiera, quien yo quiera, pero están diciendo, no, yo no puedo, no, eso es mentira, sí pueden, pero lo están usando como un gancho para jalar este tipo de cosas. Una de las estrategias que tiene este movimiento y este proyecto es hacerse las víctimas. O sea, nos están violando nuestros derechos, nos están discriminando, nos están haciendo a un lado, y con eso entonces lo que es como buscar tener la lástima de las demás personas. Entonces se aferran a una mentira, como lo estamos viendo, y se hacen las víctimas. Entonces cuando buscan el reconocimiento. El reconocimiento. ¿Sí? Aquí tenemos una voz en nuestra sociedad de alguien que en teoría pues tiene autoridad. 2 veces presidente de nuestro país. Y cuando le preguntaron, porque llegó un periodista a preguntarle directamente acerca del tema, dijo lo siguiente: sí debería tener reconocimiento legal, se refiere a las personas que se quieren unir en este tipo de uniones. Dice, sí debería tener reconocimiento legal. Uno no escoge la inclinación sexual. Eso lo da la naturaleza o Dios. O sea, no tengo la menor idea de dónde viene, ni tengo la menor idea de cómo se hace. Uno no lo escoge, ni los hombres ni las mujeres. Va contra la naturaleza creer que alguien se sienta a pensar a los 14 años si será heterosexual u homosexual. Son cosas que Dios envía. ¿Qué le parece? Y que sencillamente tenemos que evolucionar para aceptarlas. ¿Lo dice un ministro de la iglesia? ¿Un obispo de la iglesia lo dijo? ¿Alguien con bastantes años de estudio de la Sagrada Escritura lo dice?
para conocer, porque dice que Dios es el que lo envía. Vea, aquí dice, son cosas que Dios envía. O sea, pregunto, ¿la autoridad que está hablando aquí es una autoridad bíblica, una autoridad divina, una autoridad de alguien que tiene pues toda una vida de estar estudiando la Sagrada Escritura y de caminar con Dios? ¿O lo está diciendo alguien que no tiene ningún conocimiento de Dios? Déjenme terminar, porque si no esto se nos vuelve muy amplio. La otra persona que también mucho estuvo, fue ministra de Salud, ahora es directora en un área de la Caja Costarricense del Seguro Social, una doctora, dice, Jesucristo predicó la tolerancia y el respeto por todos. ¿Eso es cierto? Jesucristo predicó la tolerancia. ¿Verdad que en ningún momento Cristo dijo, toleren a todos los de las otras creencias? Ténganle cierta estima, cierto respeto. ¿Verdad que no? Vengo a poner división entre un padre y un hijo. O sea, si se metió a lo interno de la familia, imagínense hacia afuera. Vengo a establecer un parámetro de división. Hasta aquí la verdad y a partir de aquí es mentira. Incluso alguien se acercó a Jesús a pedirle que por favor le regalara un poquito de la bendición que había para los judíos. Una mujer, y Jesús se volvió y le dijo, las bendiciones son para los judíos. Claro, la fe fue un poquito más allá, eso es un tema aparte, porque ella le dijo, Señor, aún los perros lamen las migajas que caen de la mesa, por favor dame un poquito de algo. Y Jesús le dijo, caramba, aquí hay fe, ¿verdad? Aquí hay fe. Pero a lo que vamos es, Jesús fue muy claro y específico. El que conmigo no recoge, desparrama. Solo hay dos grupos, los recolectores y los desparramadores, digámoslo así. ¿Me estoy dando a entender? Y Pablo continúa el mismo pensamiento, y Pedro continúa, y Juan continúa el mismo pensamiento, y Judas y todos ellos siguen el mismo pensamiento. Hay una clara separación, los que son hijos de Dios y los que tienen la ira de Dios. Está fácil, no hay perdición. Jesucristo nunca predicó tolerancia, nunca. Y menos el respeto por todos. No lo predicó. Y que protejamos a los que hacen y piensan diferente. Que les demos derechos a los que hacen y piensan diferente. Y voy a ser un poquito más claro. Es cierto, solamente estoy defendiendo el concepto de familia. Nadie se ha metido todavía en el tema de religiosidad o no. Ella es la que habla de Jesucristo. Pero todavía más grave, si nos metemos a la doctrina cristiana, y ahí sí es doctrina cristiana porque viene de Cristo, no existe nada de tolerancia. Absolutamente nada. Así que quiero desarraigar de nosotros el pensamiento de que debe existir tolerancia. Ahora, un momento, vamos a aclarar y seguir poniendo las cosas en claro. La tolerancia tampoco me lleva a odiar, la falta de tolerancia, perdón, me lleva a que tenga derecho a odiar a las otras personas. No, en ninguna parte. No lo habla. Pero sí habla de una clara división entre los que son de nosotros y el trato con los que son de nosotros, y los que no son de nosotros, y cuál es el trato con los que no son de nosotros. Acabamos de terminar Nehemías, acabamos de terminar Esdras, y claramente los que no eran de nosotros, los que venían con costumbres paganas, aún fueran esposos e hijos, esos se fueron expulsados y sacados completamente, expulsados del grupo. Ni siquiera tenían derecho a reunirse, estar cerca de donde estuvieran ellos. Así de claro, para eso son los muros, para eso son los muros. Y ella dijo, uno debería ser más cristiano en ese sentido. Fíjese, uno debería ser más cristiano aceptando y dándole derechos a familias que no son familias, es una mentira. A uniones que no son matrimonios, es una mentira. No lo son.
Otro ministro que inició este gobierno como ministro de Planificación. Son cientos, si no miles de parejas a las cuales se les coartan derechos básicos. Qué interesante. Nadie está hablando de adopción ni de matrimonio. Pregunto, ¿eso es cierto? ¿Están hablando de adopción o de matrimonio? ¿Qué quieren? Quieren que se les autorice la relación de convivencia. Quieren que se les proteja en el sentido de que cuando uno está enfermo el otro vaya a verlo al hospital. Quieren que se hereden mutuamente. Quieren que cuando mantengan su relación pública nadie les diga nada. Y es interesante. Hace poco en un mall pasó que una pareja de homosexuales se estaban besando y entonces el guarda del lugar les prohibió que lo siguieran haciendo, le pusieron un recurso de amparo y se lo declararon con lugar y ahora tienen derecho a que se besen en los malls. Sin embargo, cuando usted entra a un mall dice claramente en esos lugares que no se permiten las escenas amorosas. Si una pareja que no sea homosexual, sino heterosexual, empieza a besarse o a abrazarse y se pasan un poquito de tono, tiene todo el derecho el policía de sacarlos. ¿Me estoy dando a entender a dónde llegamos? Muy bien. Dice, no estamos hablando de matrimonio ni de adopción, sino de poder pedir crédito mancomunado en el banco. Esta es una forma de salir para decir algo, porque ya sabemos que en nuestro país sí hay personas que han claramente adoptado. Y hoy ya tenemos una demanda en los tribunales donde pretenden que se reconozca una unión de hechos similar al matrimonio. Y sí es adopción. Sí es adopción. ¿Vieron que sí es adopción? Y este no es el primer caso. Ahí hay muchos otros que podemos nosotros ver. Para la Defensoría, fíjese, la Defensoría de los Habitantes, esto es algo increíble. Para la Defensoría, el mecanismo del refrendo no puede ser legítimamente empleado para poner en tela de duda si un determinado grupo de habitantes tiene o no la titularidad de derechos civiles, sociales y económicos. O sea, no es la mayoría la que dice que es familia, no, que la digan esos poquitos que nunca ha pasado de un 10 o un 15% de la sociedad, ese poquito sean los que digan qué es un matrimonio y qué no, qué derechos tienen y qué derechos no. Yo creo que estamos entendiendo la gravedad del asunto en nuestro país. En la actualidad las parejas homosexuales no solo necesitan un parco reconocimiento oficial, pues en todo caso las preferencias sexuales se encuentran residenciadas en el ámbito de la más íntima libertad, intocable por el legislador, sino también por la intervención del Estado para eliminar las barreras legales que continúan existiendo y que les impiden ser tratados en forma igualitaria. Oiga, no se les trata en forma igualitaria. No basta con que la minoría homosexual, minoría, ya no sea perseguida explícitamente por considerar que no es un objeto de discriminación. Además, los ordenamientos jurídicos deben evolucionar y responder a las necesidades y realidades actuales, adecuándose a los principios más elementales que protegen al ser humano en su condición de tal. No les voy a decir cuál es la fuente. Bueno, sí se los voy a decir. Son magistrados constitucionales los que dicen esto. Yo creo que hay dos conceptos diferentes que entran en juego. Una cosa es la unión entre dos personas y otra cosa puede ser la definición amplia de familia. Esto lo dice la Sala Constitucional de Costa Rica. Una definición amplia de familia. En lo personal, dice esta persona, no puse los nombres, creo que esa valoración depende de cada individuo. Fíjese usted. ¿Qué es una familia? Depende de cada individuo. Nunca depende de lo que Dios diga. Nunca. ¿Verdad? En nuestra legislación no podría darse nunca la unión entre dos personas del mismo sexo porque, según nuestro concepto cultural, o sea, el problema es nuestra cultura y nuestra religión del matrimonio, este se realiza entre un hombre y una mujer y así, solo así se pueden adoptar niños. Estos fueron dos magistrados de la Sala Constitucional que votaron en minoría y 3 votaron en mayoría para que no se entendiera que el artículo 242 del Código de Familia, que dice que solamente es matrimonio entre un hombre y una mujer y que pueden adoptar, sostuvieron ese artículo diciendo que no es inconstitucional, pero 2 magistrados dijeron, parece que sí es inconstitucional porque le está prohibiendo a personas del mismo sexo que puedan adoptar. Y el problema que tenemos es un problema cultural
y es un problema religioso. Eso es nuestra sala constitucional. Que ya dos estén por ese motivo, y de los que ya votaron, uno falleció hace poco y otro ya se pensionó, vienen nuevas generaciones, vienen nuevas personas a ser magistrados de la sala constitucional. Ahorita los están eligiendo en la Asamblea Legislativa, están haciendo las entrevistas para elegir a los magistrados para la sala constitucional. Entonces, amados hermanos, aquí estamos con que en la Asamblea Legislativa hay proyectos de ley para eso, y ya vemos que la sala constitucional parece que está empezando a estar de acuerdo con que se reconozcan los derechos a personas del mismo sexo. ¿Cuáles derechos? Los mismos que tiene una familia. En general, buscar una definición más amplia del concepto de familia. Qué triste, todavía hoy en la mañana, y esto lo digo porque a cada rato cambia, todavía hoy en la mañana cuando consulté la Real Academia Española, todavía define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Gracias a Dios, todavía por lo menos la definición se mantiene, pero no sabemos cuánto tiempo más se va a mantener. Ya en cualquier momento vamos a tener que entender que las familias hay de varios tipos: familias heterosexuales y familias de este otro tipo, homoparentales. Se considera la familia homoparental aquella donde una pareja de hombres o de mujeres se convierten en progenitores de uno o más niños. Ahora sí entienden por qué una iglesia como la nuestra, que llámenle fundamentalista y todo lo que quiera, no estamos de acuerdo con la fertilización in vitro. Porque se agarran de eso para una mujer. Pero ya podemos procrear, ya podemos cumplir el propósito de una familia. ¿Me estoy dando a entender? Lo grave de este tipo de circunstancias. Ahora, alguien me decía, ¿y qué con aquellas familias en donde de pronto no pudieron tener hijos? Bueno, eso es algo que vamos a estar estudiando, insisto, la otra semana. Por ahora enfoquémonos en el tema familia. Me preocupa montones que nosotros caigamos en la trampa de decir, es que la familia tiene una definición mucho más amplia. Y no sé, no conozco a profundidad, pero me parece que algunos textos del Ministerio de Educación ya van alcanzando esos niveles. ¿Verdad que sí? ¿O me equivoco? Por ahí van. Muy bien. Este señor que escribió es un abogado y dijo: la Iglesia Católica ha cambiado su actitud frente a las personas homosexuales, pasando de una posición de catalogar el ser homosexual como pecado para luego cambiarlo a una conducta desordenada, dejando solamente como pecado las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. O sea, ahora es la iglesia, llámese católica, bautista o la que sea, es la que decide qué es pecado. O sea, le pregunto, ¿usted y yo tenemos la capacidad de definir qué es pecado? ¿O le corresponde solamente al soberano del universo decir qué es bueno y qué es malo? Si Dios dice es pecado, mire, la iglesia o la sociedad o el mundo entero, si dice que no, independientemente de eso, sigue siendo pecado. ¿Me doy a entender? Sigue siendo pecado. Y ni la Iglesia Católica, ni la cristiana, ni ninguna otra religión en el mundo podrá cambiar lo que ya Dios determinó. Y vamos a ver si es cierto. En Génesis 13:13 y 18:20 se habla de la inmoralidad sexual que aumentó en gran manera en Sodoma y Gomorra. Y ya hablábamos hace un rato del ejemplo, cuando quisieron sacar a aquellos hombres que entraron a la casa de Lot para abusar de ellos, al punto de que Lot dijo: les ofrezco a mis hijas para que abusen de ellas, le dijo a los varones. Y los varones dijeron: no queremos a sus hijas, queremos a los varones que entraron. Qué grave, ¿no? En Génesis 19:15 se menciona como pecado algo que se llama lascivia, y en Romanos nos dice que es la lascivia. En Levíticos 18:22 y 28 dice literalmente que el homosexualismo es abominación a Jehová. Punto.
a Dios. Así lo dice el texto. Por si alguien no decía que Jehová o que Dios, ahí están las dos palabras juntas. Es abominación. ¿Qué es abominación? ¿Se acuerdan lo que es abominación? Abominación es aquello que me produce vómito. Eso es lo que le produce al Señor el homosexualismo. Y entiéndase aquí, no solamente el tema de los hombres, también el tema de las mujeres. Es exactamente igual. Es una provocación a Dios para que vomite. Ya casi le doy la palabra, voy a terminar acá. Levíticos 20:13 dice que la pena del homosexualismo es literalmente la muerte. Dice, cualquiera que se echare con varón como con mujer, muera irremisiblemente. Y además, fíjese que apenas unos versos después el Señor les ruega y les dice, por favor, ustedes sean santos, separados de ese tipo de cosas. No se mantengan ahí. Incluso habla de la vestimenta. Dice que es abominación a Dios ver a un hombre vestido como una mujer o a una mujer vestida como un hombre. No lo dice Jaime Rivera. No es una interpretación del texto. Si usted lee el versículo, dice claramente que es abominación para Jehová el que el hombre se vista como mujer o la mujer se vista como un hombre. Vea, solamente el vestido. Ahora imagínese la práctica del homosexualismo o del lesbianismo. Y finalmente, Romanos capítulo 1, 26 y 27, habla que en el caso de las mujeres les llama a esa práctica pasiones vergonzosas, y en el caso de los hombres le llama directamente lascivia. Hombres que se encendieron en su lascivia, de tal manera que dejando el uso natural de la mujer, se encendieron unos con otros para cometer actos desagradables, recibiendo en ellos mismos la retribución de su pecado. ¿Ve? Eso dice Romanos, y eso lo vamos a estar viendo cuando estudiemos Romanos. ¿Sí? ¿Algo ibas a mencionar? Entonces es decirle, bueno, entonces Dios determina que sea así para condenarlo después, el pecado. O sea, yo siempre he creído eso. Si Dios determina, como ellos dicen, Dios me hizo así, homosexual, después lo va a condenar en la Biblia por ser homosexual. O sea, eso es lo que yo me quedo pensando. Ajá, dígame. Se extendió un poquito. No sé hasta dónde, o sea, no sé hasta dónde va a profundizar usted. Uh-huh. Originalmente se pensaba que era una enfermedad, y lo digo fuera de la Biblia, voy a hablarte de lo que se dice fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia se pensaba que era una enfermedad y estaba incluida dentro de las enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud. Hace aproximadamente unos 15, 20 años ellos lo eliminaron y dijeron, eso no es una enfermedad. Y de hecho en nuestro país hace 10, 15 días, todavía en el Código Penal se pensaba o se decía en nuestro Código Penal que el homosexualismo y la prostitución eran enfermedades. Y por eso cuando una persona iba y tenía algún tipo de unidad con ellos, cometía delito. Ahora ya no, ya lo quitaron porque la Sala Constitucional ha admitido que eso no es enfermedad. Ahora, eso decían afuera. Dentro de nuestro grupo podemos nosotros claramente determinar que no es una enfermedad, nunca ha sido. Es una perversión del ser humano. Y una perversión del ser humano queriendo torcer lo que Dios ha determinado. Es, de acuerdo a lo que dice Romanos, el grave problema es que el ser humano ignoró a Dios. Entonces Dios le dio la espalda al ser humano para que el ser humano comenzara a cometer con avidez todo tipo de pecados. Y empezaron a alcanzar tal nivel de pecaminosidad que llegaron incluso al homosexualismo. Nosotros, bíblicamente podemos decir que es pecado. ¿Me entiende? Ahora sí. Uh-huh.
O sea, entonces, o sea, yo me imagino que eso debe ser, o sea, no digo que es enfermedad, por eso es que tengo ahí la duda, porque ella dice que ella hay dos hijos. Ok, ahora te voy a decir para que hagas la relación, tal vez puedas encontrar esa respuesta que andas buscando. A los 12, 13 o 14 años, perfectamente, generalmente más en los hombres que en las mujeres, generalmente tienen el impulso de ir a tomar, de ir a probar cerveza, de ir a emborracharse, a ver qué se siente, que le duele la cabeza y que todo un montón de cosas. El hecho de que esté ahí, ¿quiere decir necesariamente que esa persona ya viene alcohólica? O el impulso a los 12, 13, 14 años que se tiene de tener relaciones sexuales con otras personas, fuera de un matrimonio. Ya por eso podemos decir que entonces la persona no es culpable porque lo siente. ¿Me estoy dando a entender? O sea, los impulsos hacia el pecado están en el ser humano siempre, y no solo en el tema de homosexualismo o el tema del lesbianismo. En todo lo que tiene que ver con el pecado, nosotros por naturaleza, por ley de la carne, nos vamos a sentir inclinados. No podemos decir, ¿por qué algunos sí más y otros menos? Bueno, cada quien tiene un área más débil que otra. Usted tiene un área débil diferente a la de don Eli tiene una diferente con respecto a doña Cinia, y así cada uno de nosotros tenemos nuestros impulsos hacia el pecado. Por una ley en nuestros cuerpos, en este cuerpo de muerte, tenemos un impulso hacia el pecado en diferentes áreas. Esas personas lo sienten hacia ese punto. Entonces, es natural, ¿me entienden? Sí. Porque también yo conozco a una persona que desde pequeñito, o sea, él para jugar era, yo soy ahí la mamá, y se daba vueltas, ponía ahí las series, y era una mujer desde pequeñito. O sea, y eso, o sea, entonces, ¿a qué se debe eso? O sea, es algo. Ahora, ya ahí si nos metemos, insisto, si nos metiésemos un poco más profundo, aquí quizás nos da toda la mañana, pero también hay conductas que son aprendidas, ¿ok? Y entonces las aprendí del entorno. Si yo solo, por ejemplo, viví con mi mamá, es muy posiblemente de que yo esté aprendiendo y que de pronto me sienta inclinado a hacer lo que hace mi mamá, ¿verdad? Y ok, entonces a veces es aprendido. Por otro lado, tal vez no tuvo ese rol de padre, insisto, en que pudiese ver cuáles son los roles, y ahí es otra cosa, otro tema completamente diferente. Pero muchas veces es aprendido. Pero llega un momento en donde la persona tiene la discriminación propia, digámoslo así, o el entendimiento propio, para tomar decisión, ¿me entiende? Y decir, esto es consustancial conmigo y esto no es. Es lo mismo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por todas las cosas. Hay cosas que los cuales yo tengo que honestamente rechazar porque están mal en mí y decir no, ¿me entiendes? Y eso es porque el pecado está presente. Entonces, no es una enfermedad, no es una patología, no es más que la conducta misma de todo ser humano en búsqueda del pecado, la oscuridad de nuestra mente y de nuestro corazón. Ahora, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que presentarle la luz del Evangelio. Y cuando presentamos la luz del Evangelio, independientemente del pecado que se trate, Dios puede hacer la obra de restauración en esa persona y traerla al conocimiento claro de la verdad, y no solo transformar a esa persona en alguien diferente. Entiéndase el pecado en cualquiera de sus manifestaciones, solo que aquí estamos relacionando el tema de familia y por ende el tema del homosexualismo y esas cosas. ¿Sí? De igual forma que nosotros. ¿De desobedecer? Y además, yo pienso que, por ejemplo, hay disparadores de ese pecado. Por ejemplo, Satanás puede utilizar una violación y demás para confundir la identidad de aquella persona a tal grado, más si no tiene a Dios, obviamente, al punto de que ya no sabe ni para dónde agarrar, ¿verdad? Yo veía testimonio de un muchacho que sigue siendo homosexual, que desde pequeño fue abusado, inclusive, ya como que disparó eso que ya es un pecado que se trae. Y después volvió a sufrir de otra persona adulta eso y terminó siendo homosexual. Y uno podría decir, bueno, eso para mí, mi concepto, como yo
Muy bien. Solo quiero terminar con estas preguntitas. ¿Existen otros tipos de matrimonios delante de Dios? ¿Existen algunos otros tipos de matrimonios o uniones que se le parezcan un poco y que Dios apruebe? Así que no agarremos ese cuentito que andan algunos por ahí. Ellos son homosexuales, viven juntos, pero aún así Dios los ama, porque Dios ama al pecador. No es cierto. No existe. Y si existen esos otros tipos de uniones o de matrimonios, se les puede llamar así, y pueden generar una familia. Estos tres que estaban ahí, que veíamos hace un rato, son una familia, pregunto. ¿Eso es una familia? Así que mucho cuidado con que familias son simplemente porque viven juntos. No, eso no es familia. ¿Ok? Eso no es. ¿Podrán cumplir las familias que nacen así? ¿O los grupos de personas que nacen de esa manera? ¿Podrán cumplir el propósito de Dios para la familia? No están capacitados para eso, de ninguna de las formas. ¿Ok? ¿Qué opinión tiene Jehová sobre las parejas de ese sexo? ¿De ese tipo de unidad del mismo sexo? Son abominación al Señor. Gústeles o no les guste, son una abominación a Dios. Por ende, el estar a favor de reconocerle derechos a esos grupos es decirle nosotros, sí estamos de acuerdo, sigan adelante. Y eso es contrario al mensaje de vida que nosotros traemos. Y finalmente, ¿cuál debe ser la opinión de nosotros? Bueno, acabo de mencionar, hoy pretenden institucionalizar incluso, o sea, a un nivel de nuestras leyes, que hayan permisos para ese tipo de cosas. Yo espero que por lo menos usted pueda defender lo que dice la palabra. No digo que tal vez por la opinión de nosotros aquí vamos a cambiar lo que dice el mundo, aunque bien puede hacerse. Pero sí le digo, usted tiene que saber la verdad y defender la verdad del Evangelio. Los propósitos de Dios están claros y lo que Dios dice al respecto está claro. La otra semana sí vamos a meternos a profundidad ya con el tema de homosexualismo. Hoy apenas fue algo breve, solo quería que recordáramos que para Dios un matrimonio, para Dios una familia, están claramente definidos y no acepta modelos alternativos.